Sumate a Mundo Alimento, que te damos los ingredientes para que prepares tu propia receta. Somos viejas, que te Lo vas a reír, ya que viejas sordas. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Alimento, otro domingo junto a ustedes en Radio Pública del Oeste. Mi nombre es Flavia y este proyecto que somos junto a Flor, Majo y Manu lo encuentran en Instagram como Mundo Alimento _, en Spotify y en YouTube nos encuentran como Mundo Alimento. Lo que escuchábamos recién es un documento, una declaración de principios en la voz de María Elena Maguire, escrita por Elena Ferrari, integrantes de Viejas del Oeste. Y hoy estoy con dos viejas de la organización, Mónica Regueiro y Perla Fernández. Bienvenidas. Hola, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por disponer del tiempo para compartirnos este proyecto, esta organización que está haciendo, que a mí me conmueve profundamente porque, como les decía antes de entrar al programa, es un lugar hacia donde me dirijo y lo hago con mucha conciencia y abrir esta escucha. Me parece que quienes tienen que tener la voz son las protagonistas. Así que, bueno, un poco cómo se da estas Viejas del Oeste, esta organización que están articulando y que tiene muchas actividades. Bueno, primero que vos estás rumbo a, todos vamos rumbo a. Sí. O sea, nosotros ya estamos, ya arribamos, pero ya llegaron. Los más jóvenes también vienen en camino, así que es un tema que nos concierne a todas. ¿Cómo nos conformamos, cómo llegamos a ser este grupo que somos hoy? En realidad yo creo que había subjetivamente, individualmente, cada una de nosotras tenía ciertas expectativas, ciertas convicciones, ciertos miedos. Claro. Y ese común nos fue encontrando. Hubo quien convocó a un espacio para las vejeces y eso hizo posible que nos encontráramos. Que se articularan. Pero la consolidación de este grupo del Oeste es puras ganas, no más, ¿no? Puras ganas, puro compromiso, y bueno, haber confluido en un espacio común, historias que son bien diferentes, pero que queremos ir hacia el mismo lugar. Sí, acá hay algo, ¿no?, de la sociedad que coloca a la vejez, como todo, ¿no?, productiva, como algo individual, y es una cuestión social que es algo que estaba ahí expresado en el documento, y hay Mónica. Un objetivo básico que tenemos, sí, que es la visibilización de las vejeces. Las vejeces están donde los pone el mercado, o descartables, digamos, ya no sirven para nadie, es algo a cuidar y es un gasto, o para los mejores casos por eso surge ahora la economía plateada, la cantidad de valor de mercado que nos ponen por las cosas que se pueden llegar a comprar por la eterna juventud. Claro. Y ninguna de nosotras estamos en ninguna de las dos posiciones. Somos viejas del conurbano, muy argento, muy conurbano, con lo cual, digamos, estamos a construir, somos las mismas que tal vez estuvimos en las sociedades de fomento cuando éramos chicas. Claro. Entonces, ahora lo que queremos es volver a construir comunidad. Ese es nuestro gran objetivo, visibilizando lo que nos pasa con las diferencias que tenemos, porque no caminamos los mismos caminos todas. Sí, hay una interseccionalidad y Claro. en este sentido quería preguntarles, ¿en qué momento esto que estamos mirándolo, ¿no?, desde una perspectiva social, se decide que alguien ya es viejo? ¿No? ¿Que ¿En qué momento la sociedad les dice? Claro. O sea, más 60 entras en categoría de vieja. Okay. Yo creo que, a ver, hay dos cuestiones en las mujeres que nos van marcando, cada vez servís para menos, la sociedad te va mirando así. Sí, en términos utilitarios. La menopausia, ya no podés reproducir, y la jubilación, ya dejás de producir. Eso te va como queriendo llevar a un rincón. Claro. El tema es que nosotros no nos resignamos a estar en ningún rincón y queremos seguir siendo protagonistas. Pero, como dice María Eva, reivindicamos la palabra viejas. Totalmente. Porque el tema de ser viejo está tan asociado a decrépito y a todo lo demás, que la mayoría no se autopercibe viejo, aunque haya llegado. Sí, hay algo de la sociedad de consumo que ha logrado pegar, o sea, robarnos esto que hablábamos la otra vez cuando nos encontramos, las categorías, ¿no? Como las ensucia de algún modo en lugar de legitimar ese estadio de la vida, ¿no? Claro. Nadie se ofende porque dice niño, niña, niñe, adolescente, joven. Y cuando decimos viejos o viejas,
dicen, ay, ¿por qué vieja? Como, viejos son los trapos. Y nosotros decimos, no, nosotras somos viejas, estamos transitando esa etapa de la vida. Por suerte la vida nos permitió llegar hasta acá. Sí. Y queremos transitarla activamente y con nuestra voz propia hasta que la vida nos lo permita. Y Con la misma dignidad. intensidad, rescato mucho, a mí me apasionó mucho escuchar ese fragmento del documento, ¿no? Con la misma intensidad que han transitado las otras etapas de la vida. Que Así no es. será igual, pero, o sea, tendrá otros matices esa intensidad, Claro. tendrá otros colores, pero se vive a pleno. Ya Pasión. no nos vamos a animar a subirnos al techo Claro, del no. refugio de la parada de colectivo, Claro, pero vamos a estar en la calle. seguro. Y eso es muy alentador también para las generaciones más jóvenes que necesitamos referencias, ¿no? Y referencias dignas, ¿no? De vejeces dignas, viviendo en dignidad. ¿Qué cosas aprendieron quizás con los años y que encuentran ahí de denominador común a la hora de organizarse, que les hubiera gustado saber a los 30 en relación a esta etapa de la vida? Algunas, no sé, alguna que crean que también tiene este tinte político, ¿no? A mí me parece, esto por ahí es una respuesta más personal, ¿no? Ujú. Pero me parece que una de las cosas es despegarse de las culpas, ¿no? De no cumplir mandatos que la sociedad nos impone como mujeres. Bueno, fuimos muy obedientes en algún momento de la vida, Sí. muchas de nosotras, y llegó un momento que dijimos, ¿y nosotras qué? ¿Nuestro deseo dónde? Eso, estar atentas a eso. Claro. Y después que terminás la etapa de la crianza, aquellas que fuimos madres, empezás como a sentir una libertad y un margen de movimiento Ujú. donde vas descubriendo que había deseos. Sí, que no solamente que no- tenían como por destino quizás la maternidad. Exactamente. Sí, es todo un tema los mandatos que nos pusieron, porque nuestra generación es muy bisagra. Totalmente, O sea, claro. Estamos hablando de una generación que con suerte alguna de nosotras tenía un teléfono, digamos, fijo, Ujú. y pasamos a un telefonito. Claro. O sea, Sí, el pasamos avance de no tecnológico. tener, o sí. sea, pensemos que no poder tener bienes propios a manejarnos patrimonio. O sea, cuando uno habla, ¿cuántas generaciones vivieron tantos cambios como nosotros? Sí. O sea, nosotros nos iniciamos volviendo al alimento. Ninguno de nosotros se crió con ultraprocesados. Bueno, Pero sí durante la maternidad y todo lo demás los utilizamos. Claro. Sí, y yo agregaría un componente sumamente importante, que somos parte de esa generación diezmada por la dictadura, ¿no? Sí. Nuestros pares son los 30.000 desaparecidos. Sí, ahí hay una reivindicación, ¿no? También como esa forma de disciplinamiento que atravesó a la sociedad en la última dictadura militar. Bueno, digamos, organizarse políticamente siendo viejas en pos de visibilizar esto también es una respuesta y una actitud de rebeldía frente a ese intento de disciplinamiento. Exacto, la rebeldía no se pierde con la adolescencia. No, para nada, para nada. Por Eh, suerte. ¿Qué mandatos, hablando de los mandatos, creen que pesan hoy sobre las personas mayores? Los primeros, me parece que Mónica lo mencionó, la juventud eterna, un cuerpo ágil, atractivo, si es posible una cara lo más estirada posible, ¿no? Digo, todo lo que tiene que ver con la estética es muy fuerte. Ujú, sí. El cuidado, la obligación del cuidado, o sea, Ahí está. estamos en una generación también bisagra, por el prolongamiento de la vida, están cuidando a las madres de 90 y pico y a los nietos, Sí. porque con esta situación económica muchos hijos ya no pueden pagar la guardería, el colegio, La lo que niñera. sea, o la niñera, entonces cubrir ese mandato de cuidado todavía no lo dejamos de lado. Lamentablemente, pues la sociedad nos lleva, digamos, a... Sí, la realidad material, ¿no? Sí. Que precariza cada vez más la vida con el Estado retirándose. En este contexto, yo llevo a la plaza a mi hija, me cruzo con muchas abuelas cuidando. Y si hay algo que por lo menos yo me propuse en mi maternidad es que mi mamá no tenga ese destino como abuela, aunque a ella le encanta cuidar, por supuesto, pero que no sea una actividad de la que dependamos. Pero la verdad es que también la economía me está
empujando Claro, a necesitar cada vez más ayuda claro. para salir a trabajar cada vez más y ese es un problema actual. Sí, y perdón, Sí. pero yo además sumaría cuando, respondiendo a tu pregunta, que las vejeces somos tan diversas como ámbitos donde hemos crecido, posibilidades y condiciones económicas que hemos tenido, espacio cultural en el que nos desarrollamos. Bueno, nada. Esa interseccionalidad que a veces es un desafío para mí incómodo e interesante para la convivencia, ¿no? ¿Cómo lo llevan eso adelante? No. Esa convivencia tan diversa. Es que hay algo que hay que tener en cuenta y que está viniendo ahora mucho en la nueva gerontología comunitaria, que es hablar no de por una edad ya de trayectorias de vida, porque no llegamos iguales. Ni Claro. con las enfermedades, Ni con la ni salud, con, ni con la- ni con nada. No es lo mismo el que no se pudo alimentar de chico, y mientras que nosotros, digamos, tal vez como hablamos de la comida casera, me refiero a toda la comida, Sí. ¿viste? Nos gusta comer. Somos una mesa que... Pero, ¿viste cuando decís, llegamos totalmente distintos y con un montón de carencias? Entonces, empezar a asumir, pero se dan cosas muy locas. Justo el otro día hablábamos de 16 años de una artista, no vamos a decir, digamos, estilo Marta Minujín, y otra vieja a los 16 ya estaba amamantando. Y hoy nos encontramos porque ambas estamos invisibilizadas. Claro. O sea, Esas hay un trayectorias de lugar. vida, esas particularidades que al mismo tiempo son una gran... No tenemos representatividad en la diversidad de clase, digo, ¿no? Más allá de la de género y todo eso, no hay una representatividad. Claro. Y ni hablemos de cuando vas, digamos, a la parte, digamos, de sexualidad. O sea, es muy problemático, y sigue siendo problemático para las parejas lesbianas estar en un geriátrico. Tienen que ocultar o hablar que son amigas, porque si no la pasan muy mal. O sea, la pasan muy mal. Eso es terrible. O sea, las vejeces también tienen problemas en la sexualidad, y graves. Y se invisibilizan porque se supone que cuando ya pasás los 40 ya no sos ya un no sujeto tenés ganas de deseante. nada. Claro. No tenés ni ganas ni nadie va a tener ganas de vos. Bueno, vamos a ir a un corte, vamos a Las escuchar. mujeres Sí. que estudia comunicación social Vamos, también. ahí venimos, yo al aire. decía. Estamos de vuelta aquí con Viejas del Oeste. En Instagram las encuentran como Viejas del Oeste, así que empiecen a seguir este proyecto. Y quiero abrir el bloque con esta pregunta. ¿Qué les niega esta época a las personas mayores? ¿Qué creen que les niega? Es un programa Chicas, ómnibus tenemos... Bueno, si podemos empezar hablando del gobierno nacional, ahí podemos hacer un listado, ¿no? Porque nosotras en la previa a las elecciones Sí. salimos a advertir lo que podía significar el triunfo de la derecha con una modalidad acorde a nuestras posibilidades, que era hacer semaforazos. Con carteles que decíamos los medicamentos gratis, el derecho a la jubilación, los saberes dignos, bueno, ciertas cosas que veíamos que se venía una pérdida si derechos. sucedía esto, ¿no? Esto que nos sucedió. Y bueno, sucedió. Entonces, si empezamos a ver lo que nos niegan, lo primero me parece que tiene que ver con condiciones materiales. Hoy hay muchísimos viejos y viejas que, aún teniendo una jubilación en muchos casos mínima, la gran mayoría tiene una jubilación mínima, se ven obligados a tener que hacer algo de laburo para poder subsistir. Sí. Entonces, eso también baja la posibilidad de la participación. Cuando hablábamos de las vejeces, no es lo mismo. Sí, la base material. Exacto. Entonces, los medicamentos, lo que cuesta. claro. O sea, y estamos hablando que pasaron esas maniobras tan sutiles, entre comillas, que tienen de vaciamiento este tipo de derecha, en el cual declaro medicamento de acceso libre la de la presión, que es una de las más comunes que usan, digamos, las personas. O sea, ya no estamos hablando del vaciamiento actual de PAMI, en el cual anda a conseguir para hacerte una radiografía, porque como no se están pagando Sí, a los prestadores. a los prestadores, digamos, ni hablemos lo que pasa con los médicos de cabecera.
¿Y cómo hacen ustedes en términos concretos, ¿no? Para quienes tengan ganas de organizarse o sumarse a su grupo? Precisamente a todos nos está costando, ¿no? Más allá del grupo etario, por supuesto que cuando cuando sos una persona vieja o mayor es más difícil porque aparecen otras limitaciones quizás del cuerpo y demás, pero tener un tiempo para pensar política, para pensar comunitariamente qué mundo queremos, ¿no? Vivir. Yo participo en la Asamblea de Vecinos de Morón, por ejemplo. No soy una participante activa, digamos, de estar al 100%, pero siempre que convocan una actividad intento participar. He participado en las reuniones y lo cierto es que estamos medio en retirada en ese sentido, aunque siempre intentando volver, porque cada vez la gente tiene más laburos y demás. ¿Cómo ustedes hacen para articular los espacios de conversación, las actividades que llevan adelante? Y es difícil, digamos. Sí. Lo que pasa es que lo que buscamos a veces, o sea, sabemos que no vamos a cambiar la jubilación de Milei, pero podemos ir por pequeñas cosas que nos mejoren la calidad de vida y nos visibilicen. Te doy un ejemplo que fue de acá de Ituzaingó. En un momento cuando se hizo la campaña para mamografías, salía más 40, con lo cual alguien de 60 a 70 no se identifica. Bueno, charlamos con la persona que tenía el CEPRIM en ese momento y, digamos, agregó un más 70 o algo así que era lo que convenía, con lo cual más personas, siendo gratis, accedieron. Creo que hay una vía que es la falta de información, la falta de reflexión. También por eso buscamos lo de la película Norma Pla. Sí. La fuimos a buscar porque necesitamos que reflexionen, sobre todo los viejos, sobre los derechos. Más allá, no es tal vez directo ir, vamos a ver de conseguirle aumento de jubilación o el medicamento que falta. Vamos desde un poquito más abajo. Claro, Sí. desde las posibilidades reales, ¿no? Sí. Y me parece que lo que vos preguntabas también tiene que ver con una actitud de respeto que tenemos como que ir trabajando y moldeando en el grupo permanentemente, Totalmente. donde sabemos que algunas están a full, metidísimas, con hashtag ideas locas, como dice Mónica, Me llevo un hashtag de eso, sí. que bombardea con sus ideas locas. Sí. Y hay otras con mucha voluntad y con muchas limitaciones, Claro. sean familiares, sean de salud, Entonces, el poder respetar eso, decir, bueno, todas participamos, aunque no todas podamos estar en todo y en todos los momentos. Cuando hay una que tiene que como correrse un poco porque su salud o porque tuvo que viajar a ver a su hijo o porque tuvo que lo que fuera, bueno, el grupo sigue funcionando, no te preocupes. Y después esa por ahí le toca suplir a otra. ¿Y eso supuso un aprendizaje o lo manejaron No, al toque? Fue un aprendizaje porque realmente... Porque hay que cuidar la grupalidad para que funcione y se Es sostenga en que el hay tiempo. mucho desde la individualidad. La individualidad la tenemos tan metida y nos fueron llevando hasta tanto hay que decir, y la culpabilización del otro. Ujú. No estuvo en tal lado. Cuando la cosa es mucho más simple. Es, bueno, yo puedo esto, me comprometo a esto porque es lo que puedo, y punto. Claro. Es muy importante para activar políticamente, tener Con claro una- los roles, ¿no? Con una Claro. sinceridad. Y la otra que tiene es que como somos viejas no hay rosca porque no hay poder, no hay nada que se reparta. Claro. Y Claro. buscar estrategias de participación a pesar de las limitaciones. Te voy a contar un ejemplo. Ujú. Miércoles de jubilados en la plaza. Bueno, algunas estábamos pudiendo participar, acercarnos, no todos los miércoles, no nada, y otras no pueden ir a una marcha, Totalmente. no pueden ir a la calle, no pueden exponerse porque tienen miedo, porque tienen El miedo es parte de la cosa y limitaciones. es importante decirlo también para Exacto, laburarlo también exacto. colectivamente. Y no es una vergüenza y no está mal sentirlo porque es un instinto de preservación también. Uno ve lo que pasa. Sí. Por eso hemos dejado de ir prácticamente. Y sí, por eso también está tan puesta la pata ahí también por parte del gobierno, ¿no? En la Exacto. represión. Entonces, ¿qué hicimos? Unos carteles donde decía las viejas No, apoyamos. lo viejo, aprovechando el lema Ah, del Eternauta, Sí, era lo viejo también funciona. Las viejas nos ponemos la lucha todos los miércoles. claro. Claro, Claro. entonces lo pegábamos en la ventana, lo pegábamos en nuestras puertas. Hubo compañeras que salieron a pegarlo en la parada de colectivo de su barrio o en su plaza. Bueno, era una manera también de sentirnos parte de esa lucha,
a pesar de no poder Sí. estar en la trinchera. Sí, la digamos. protesta pública, la trinchera sirve, pero no es la única forma política de Exacto. organizarme. Yo también estoy con ganas de organizarse. Y a mí también, digamos, siendo una persona más joven, me pasó, porque todos tenemos, me pasó el tema del miedo. Yo, como soy mamá adoptante, en un momento todavía Sara no tenía nuestro nombre y apellido y estábamos en el proceso judicial y yo me retiré de la... y me sentía muy impotente frente a eso, porque me daba mucha bronca, porque no es una decisión que vos tengas que tomar esa. No debería peligrar ningún tipo de proceso o tu integridad física por estar protestando por alguna política pública que Claro, te parece si que te es... levantaban Pero arbitrariamente, el costo era muy alto claro. y en eso nos pasa a todos, sin embargo es importante seguir participando y sabiendo y llenándose de la grupalidad, que es lo que vitaliza, ¿no? Las luchas. En este sentido, ¿tienen algunos eventos para compartirnos, contarnos que hayan sido hitos para ustedes en relación a esta organización? Y a mí el que más me gustó es el presentarle a Estela. Bueno, Estela Díaz estuvo acá en Ituzaingó. Sí. Preparamos un proyecto, porque hay algo en que queremos trabajar mucho que es de las viejas que hablemos las viejas, Claro. ¿no? Entonces, con una alternativa para Hábitat, que acá la señora que es especialista en Hábitat, porque también venimos trayendo cada una nuestras especialidades. Ah, claro. O sea, yo el jueves estuve dando una charla de inteligencia artificial. Qué O sea, bien. cada una trae sus Lo propios propio. saberes y los tenemos desde ya para aportar. Y bueno, combinamos un proyecto que ahí sigue su curso en provincia de mejora del hábitat para poder mantener el hábitat propio. O sea, si yo tengo una casa, yo necesito adaptarla para mi vejez. Ni hablemos cuánto puede salir en este momento acondicionar un baño, que estás hablando de ponerle una barra, cortar tal vez una bañera, estás hablando de 5 o 6 millones de pesos. Entonces, bueno, un proyecto con lo cual, bueno, justificando también, no es que decís, voy con una idea, lo que tratamos de generar son proyectos que puedan convertirse en política pública. O sea, la idea, todos tenemos ideas. Sí, Pero hay que bajarlo al materializar, proyecto está y bueno intentar pensarlo. materializarlo. Y pensarlo, bueno, esto te estás ahorrando las operaciones de cadera, te estás operando Claro. en geriátrico. Sí, poder desplazarte con alegría por tu casa, básicamente, con Claro, seguridad. Pero, digamos, cuando lo presentás al Estado, darle esa vuelta. A ver, vamos a hacer una y uno, ping-pong. No, porque ella fue a una propuesta bien concreta, pero también me parece que en estas cosas de visibilizarnos y expresarnos, la participación en ciertas marchas, como ha sido en Ni Una Menos, en el 8M, en el 8M donde algunas en capital y otras en lo local, porque siempre Claro. hay movidas en lo local, entonces ser parte de la construcción de un documento que habla de las mujeres, y bueno, y poder introducir la mirada de las vejeces, que somos mujeres, y en la mesa de la no violencia, donde vos decís, che, ojo, porque hay un montón de viejas que son víctimas de violencia, y en las estadísticas y en las investigaciones, muchas veces no se le No figura. pareciera que Directamente. las viejas o no sufrimos violencia o no existimos. Entonces, digo, estas cuestiones, hicimos una plaza donde era también de vejeces, hablamos las viejas. El participar del regional para poner vejeces en la Ahí está, agenda en un del taller, feminismo, porque claro. parece que en el feminismo mismo Sí, está la por negación supuesto. de las vejeces. En el feminismo, yo lo que encuentro, participo de los encuentros nacionales y regionales asiduamente, encuentro que hace falta profundamente una mirada con perspectiva de clase. Me parece que o sea, hace falta profundizar, no digo que no esté. Y que, bueno, el movimiento refleja la tensión misma que vivimos en la sociedad, Claro. y hay ahí disputas que son interesantes. Quien no conoce el feminismo de adentro, a mí me pasa mucho que tengo esta discusión, creen que somos discursos, ¿viste? O frases hechas. También lo que hace la virtualidad es un poco eso, y la falta de participación en territorio o en organización colectiva. Y es importante dar cuenta de que el feminismo tiene las mismas tensiones que habita la sociedad en su conjunto, pero que se conversan, que nos ponemos incómodas, y que es importante visibilizar. Yo participé en el de San Luis y, por ejemplo, por primera vez se trataba la fertilidad como tema. Nunca se había integrado como tema la fertilidad. Yo estaba transitando un momento y dije, qué necesario, y había gente con ganas de hacer política con eso en ese grupo. Fue una instancia muy de catarsis, que eso también pasa mucho en los encuentros, porque bueno, tenemos que primero La catarsis es el compartir, primer paso para claro, generar algo. pero era la primera vez y yo decía, no hay cuestión, por ejemplo, que a mí también es algo que me interpela, de adopción, y tampoco nunca vi de vejeces, de El Corrientes talleres. fue primero.
Claro, así que, bueno, la organización, yo las conocí en Casa Taller, o sea, sé de que las viejas están organizadas hace tiempo, le contaba a Mónica la otra vez en la reunión que tuvimos también con Perla, una vieja que me miraba muy fijamente en la estación de tren, que yo dije, una vieja de Aedo, dije, esta me va a matar, yo estaba con remera verde, toda feminilla, y no, la vieja estaba con un pañuelo gris, era de la Revolución de las Viejas, y me hizo una pregunta de cómo llegar, porque era la primera vez que movilizaba a un 8M. Y luego fui a Casa Taller, me llega a través de mi hermana la data de que Norma Pla. Dije, qué necesario, yo estaba encima cursando procesos sociohistóricos por lo que estaba viendo la historia argentina, la última dictadura, estaba como muy en esa y dije, tengo que ir y quiero ver cómo funciona y aparte quería entrevistarlas, así que aproveché la oportunidad. Qué importante la difusión de ese documental. También porque pareciera una novedad. Ahora viste que la memoria está con problemas y pareciera que la vuelta de los miércoles es nueva, que los jubilados recién ahora están precarizados. Si bien hay un ajuste que es mucho más caníbal que en otros momentos históricos, esto no es nuevo. Claro. Sí, yo creo que en las próximas cosas que tenemos así en lo inmediato, que sigue la proyección de Norma Pla, también tenemos previsto para el 29 de agosto, podemos mandar el chivo. Para que con los dos chivos de Norma Pla. Dale. Bien. El 15 acá en Ituzaingó. Sí, a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde en el PJ. Y el 22 pasó el del 8. Ajá. En Suteba Morón. Ese, sabía que el A del las 8 se 14 horas. 22, 14 horas. 14 horas en Morón, Suteba Morón, que es ahí Uruguay. Se proyecta 57. el... Norma Pla con debate. Siempre es con debate porque lo rico es lograr esa como nos pasó en lo de Tato, es esa intergeneracional, o sea, la mirada que está poniendo el joven de lo que pasó. Claro. Y a veces, en muchos de los casos de las viejas, como nosotras mismas veíamos a Norma Pla en ese momento. Claro, porque en ese momento éramos jóvenes. Claro. ¿Y cómo la veían? Seré curiosa. ¿Cuál era tu percepción? A mí lo que me llamaba la atención era que la veía muy en soledad. O sea, había mucha movilización de viejos, pero como que siempre era la misma cara, ¿no? Claro. Eso me hacía un poquito de ruido, pero me pareció una vieja divina. Muy, muy intensa, muy interesante. Hablando muy de intensidad y Claro, pasión. a ver, yo creo que Fue muy inteligente también. Yo sentí las eso cuando vi el viejas documental. han tenido que desarrollar esa intensidad para hacerse visibles. Si no, mirá las madres, Claro. ¿no? Fíjate Eve, lo que ha sido Norita, lo que ha sido Tati, bueno, lo que siguen siendo, las pocas que van quedando, Y las abuelas, no nos y olvidemos. las abuelas, digo, Estela, pero ha tenido que abrirse los espacios medio a los codazos. Eso que pasa con las... Yo lo vengo pensando hace un montón también, esto de las feminidades en el espacio público y lo que reflejan, que Segato habla mucho de esto también, ¿no? De cómo siempre es en organizaciones, en colectivo, ¿no? Siempre hay una grupalidad que sostiene y con una dimensión de ternura también, pero con mucha potencia política. Tal cual. Y siempre tenemos que irrumpir en el espacio público, porque nunca hay espacio público para la representación en general, digamos, ¿no? Después hay niveles de opresión, digamos, quizás más marcados. Ahí viene el aviso, el El- 29. El 29 de agosto, Sí. un día sábado, a partir de las 15 hasta las 18, vamos a estar en la plaza de Ituzaingó, Sí. Lado Sur, la plaza que está habilitada en este momento, con una plaza de orgullo De ser vieje. vieja. Orgullosamente viejes. No, cambia el orgullo Ah, también. ah. Plaza del Orgullo, porque en lugar de ser marcha, ya muchos no estamos para marchar. No, Claro. Entonces nos quedó quedamos plaza. trancos ahí y nos juntamos en la placita. Está bien. Estamos plaza. Entonces la intención, ¿por qué es el 29? Porque en realidad el 28 de agosto se cumplen los años de la Declaración de los Derechos de la Ancianidad de Eva Perón, Ujú, allá lejos de hace tiempo, en 1948. ujú. Entonces, bueno, de alguna manera es traer aquello al hoy, ayornado, porque bueno, tal Pasaron como cosas. pasaron cosas en el medio, Dios me perdone la frase, y bueno, es una posibilidad de hacernos visibles, de interactuar con la sociedad que circule y que se quiera acercar, no es un espacio solamente para viejas, viejos y viejes, Y sino... agregando un detalle, los que en su momento nos dieron la idea, Pequeño detalle pequeño detalle, importantísimo. nos dieron la idea, y hasta que buscamos la fecha y todo demás, el año pasado, es la gente de Orgullo Ituzaingó. Mira, Porque a la larga, digamos, todas las minorías, digamos, con los invisibilizados, tenemos que articular
para visibilizar. Y nos están dando una Y nos dan manazo. una flor de mano para Bueno. de organización y cosas que uno no tenía Bueno, nunca en un festival. Esas conexiones que se arman también de lo colectivo. Sí. Acá también tenemos muchos denominadores en común Sí. con Mónica. Encontramos ahí un hilo rojo que va uniendo los proyectos y que tienen que potenciarse. Me olvidé lo que les iba a decir, siendo honesta conmigo misma. Pero bueno, esto de la organización es clave. Y me parece que estamos en un momento donde visibilizar es una oportunidad, ¿no? También no me quiero poner en oportun crisis por la crisis económica y el contexto de salvajismo neoliberal, pero al mismo tiempo, como cobran potencia esos discursos tan radicalizados y violentos, también emerge como una contracultura Exacto. que es necesario poner en agenda, porque si no, no nos enteramos de que hay otras formas de construir colectivamente. Y en este sentido les quería preguntar, ¿qué pierde una sociedad cuando deja de escuchar a sus viejos y viejas? Y se corre el riesgo de que se repitan las cosas. Escúchenlo, está mal, si nos hubieran escuchado. Que, digamos, básicamente creo que es a propósito en ese caso, es parte de las intenciones de este capitalismo, porque no vamos a contar cuántas crisis hemos vivido con... Claro, claro. Si encima Y nuestro decimos, país tiene y esta esto lo particularidad de volví a ver, ofrecernos. pero nadie lo escucha y piensa que es la primera vez, sobre todo ese discurso y la meritocracia mediante, que hace que nosotros, esto es nuevo, vos no entendés nada, Claro, viene de ahí. claro. El no entendés nada es... Por eso fue aquella actividad que hicimos de Guardianas de la Memoria, en esta radio. recuperando justamente, ¿qué fue? Para el 10 de diciembre. El 10 de ¿no? diciembre, cuando asumió el foro, Claro, ¿qué estabas haciendo? claro, Y la nosotros como viejas democracia. estábamos ahí. Claro. Entonces estaba la que estaba pariendo, estaba la que estaba en la plaza, estaba la que había hecho mucho para que eso sucediera, estaba la que no... La que se quería no divorciar había- y no podía. Claro, y la que no se había enterado de muchas cosas. Claro. Todo eso éramos nosotras. Bueno, Norita recupera un poco en su biografía esta cuestión de yo no era una mujer politizada hasta que me tocó Claro, y su vida cambió. claro. Por Y supuesto Eve por la decía lo desaparición de su mismo, hijo, pero su ¿verdad? actividad política fue una forma también de... Es que yo creo que históricamente nos hacen eso. O sea, San Martín está en el bronce. Si yo hablo que desde lo que modifico en lo cotidiano, y que lo cotidiano, la política cotidiana es la que realmente transforma, porque el otro te lo ponen tan lejos que decís, es imposible que yo haga eso. Hay esa sensación que acá lo hablamos mucho en el programa de desaliento histórico, ¿no? Donde vos decís, bueno, no tengo injerencia, no puedo hacer nada. No. Yo creo que a mucha gente le pasa, no es nuestro caso, el caso de mis compañeras y el mío, y entiendo que el de ustedes tampoco, porque yo creo que ahí ya es la lucha, se está dando ahí, es ahí donde se tiene que dar, porque si entonces se rompió el lazo social, hay que volverlo a unir, y eso implica también como un aprendizaje de convivencia, de escuchar cosas que quizás con las que no estás de acuerdo, que no te gustan. Debe ser muy complicado también porque sus trayectorias de vida son muy distintas tal como daban cuenta. Quería saber qué les pasa a ustedes con el lugar que les damos nosotros, cómo se sienten, si se sienten escuchados hoy, porque en esto que decían de que no les dan, yo siento que a los viejos también pasó con mis abuelos, ¿no? Si haber tenido esta información antes hubiera sido una mucho mejor nieta, de colocarlos en un lugar de no saben nada, ¿viste? Hay algo de la juventud que cree saberlo todo, y también una forma histórica de designar a nuestros adultos mayores en torno a nuestras mesas, y un lugar más desestimado. Esto que me decía la señora que me crucé en las vías era, yo fui artesana toda la vida, crié 3 hijos, qué sé yo, y cada vez que nos reunimos en la familia me dicen, vos quédate tranqui, no hagas nada, quédate ahí, quédate quieta, como no, inclusive en un ánimo de cuidado, de preservación. ¿Ustedes cómo se sienten con eso? A ver, yo creo que vamos abriéndonos espacio, vamos enseñándole también a nuestros hijos como lo más inmediato, ¿no? Y yo lo veo en los míos. Yo creo que se sienten, les da tranquilidad saber que la mamá está activa, ¿no? Ay, qué suerte. Sí, no es me un tengo que alivio estar cuando nuestros ocupando, padres son claro, autónomos. Claro, exacto. es cierto, es una sensación. Porque es real, Es real. porque es real. Pero además, porque vos podés generar un diálogo de ida y vuelta
los espacios no están dados gratuitamente, No, hay que por eso hay que seguir y en este intercambio nosotros seguimos aprendiendo de los más jóvenes también. Claro. Hay una Nuestros escucha hijos, abierta ahí. nuestros hijos nos han interpelado en un montón de cosas, o sea, yo no soy la misma a pesar de los años, mi cabeza está mucho más abierta ahora que cuando fui madre en el 84. Claro. Porque bueno, ellos te iban planteando lo que iba sucediendo y aquella juventud no era la misma que la mía. Sí, yo eso quiero agradecérselos un montón. Ahora vamos a ir a un corte, pero esto quiero agradecer porque en mi experiencia personal, que entiendo que lo personal es político y Totalmente. se intenta privatizar la crisis, pero las crisis son colectivas. Mis abuelas tuvieron, lo que lloré cuando partieron fue su experiencia de vida más que su muerte. O sea, me dolió mucho que sean mujeres con mucho potencial que hayan tenido que edificar su vida sobre la abnegación. Y a mí cuando veo mujeres que están decididas a vivir una vida más digna y organizarse en función de eso, para mí es un horizonte y una representación digna a seguir como una feminidad que muchas veces se encuentra desorientada por el bombardeo cultural que tenemos, ¿no?, en torno a nuestra existencia. Nos vamos un corte y seguimos profundizando en esta conversación, ya para ir cerrando el programa. Muchas gracias, Viejas del Oeste, por estar acá. Llévatelo, Licha. Necesitas nutrir tus sentidos. Se me hizo un blanco en un momento, Sumate chica. a los alimentos. Bueno, Porque tenía como una intervención re inteligente para hacer y se me... y se fue. Eso de no dormir. Bueno, estamos aquí escuchándonos nuevamente con Viejas del Oeste. Les esperamos mucho que hayan escuchado este programa y que lo hayan disfrutado. Estamos con una pregunta para hacerles, que es ¿qué les dio la organización? ¿No? Que experimentar la vejez de forma privada e individual puede ser muy doliente. ¿Qué les devolvió a ustedes la organización? Una idea ahí breve para sentido de inspirar. comunidad que se había perdido hace mucho, sobre todo. O sea, el tejido de ese lazo social y que las cosas que nos pasan, cuando contás así sea lo más trivial, nos está pasando a todas. Sí. Sí, yo le agregaría la red que sostiene, Sí. ¿no? Porque es más fácil que te sostengan las compas que Que saben por lo que estás pasando. exactamente, que este prurito que muchas veces te da de pedirle a los hijos cierta asistencia o a otros, que sabes que tienen sus historias encima. Nosotros tenemos una historia compartida, entonces es más fácil ayudarnos. La importancia de la grupalidad y de la experiencia Sí. vital compartida. Sí. Inclusive esto desde un punto de vista histórico, o sea, a ustedes les pasaron cosas que Claro. comparten, una Claro. historia compartida. Pero hasta lo vigente, Fla, porque por ejemplo, la brecha digital que hablo y que, bueno, el podcast que Sí. está hablando de la brecha digital, no es lo mismo enseñanza entre pares. Ay, cuando son claro, no. Yo puedo dar testimonio. Mi hijo agarra el cedo. Ya está, Como mamá, nos ya lo ponen tengo conectado. ansiosos. O sea, ese Claro. respeto del Diana. tiempo que vos hablabas alguna vez. Claro. El tiempo, otro tiempo de aprendizaje. Claro. Entender que cuando hay yo que doy clases de alimentación y tengo una grupalidad de adultos mayores o viejos, viejas, unas viejas hermosas, yo soy una persona que habla muy rápido y que tengo como una actividad mental muy intensa, y no hay nada que disfrute más de dar ese espacio y ese rebaje, porque es otro tiempo y eso forma parte del respeto Claro. hacia lo otro. Y además no lo hago por vos, te voy a enseñar a hacerlo. Mónica te dice, anda los 3 puntitos, toca ahí, vas a ver que se abre una ventana. Qué Bueno, lindo. y lo vas haciendo y después tenés la satisfacción de decir, pude. Mi hija dice, era difícil y pude. Claro. Como niña, como primera infancia, ¿no? Claro, Esto de sí. aprender algo nuevo. Claro. Bueno, nos trajiste acá caña con ruda. Exacto, ¿Qué onda? porque ayer, bueno, supongo que habrán hecho sus ritualitos, habrán tomado su sorbito de caña con ruda. Yo lo tuve que hacer sola. Sí, Entonces dije, bueno, hoy lo hago en comunidad. me encanta. Traigo para compartir la ruda y además, porque si la tierra se honra, la tierra se defiende. Sí. El 6 de agosto la defendemos entre todas y todos. Moni, ¿algo que quieras decir relativo al 6 o...? No, es que lo del 6 es demasiado fuerte. Sí. O sea, no podemos dejar que pase. Sí. ¿Y cómo puede ser, volviendo y retomo, cómo puede ser a veces que los pequeños gestos, como fue esa bandera en el Mundial de las Banderas son Argentina, paró el 6, cambió la historia de esa ley? Torsión, por lo menos por ahora. Y se vuelve mucho más complicado, por lo menos Sí. lo que estaba leyendo hasta hoy, hay un montón que no se animan a ser muertos políticos por eso.
Sin embargo, está reñida y bueno, Sí. acá para ir cerrando el programa, agradecerles muchísimo. Nosotros vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales también la agenda cultural de Viejas del Oeste para apoyar la difusión. Organicémonos. No hay futuro sin organización. Creo que lo principal que nos dejan ustedes hoy como mensaje, más allá de que es necesaria que la vejez sea representada públicamente, que esté en la conversación pública, esto era lo que quería decir que me había olvidado. Muchas veces en esta cuestión de la segmentación y el target y qué sé yo, pasa que la maternidad es cosa de madres, las vejeces es cosa de viejos, la feminidad o la cuestión de las mujeres o de género son cosas de mujeres. La vejez es una cuestión social, la maternidad es una cuestión social, no tienen que ser agendas, ni columnas, ni cápsulas en los programas, tienen que atravesar la agenda pública. Parte de nuestra tarea acá en Mundo Alimento es que sea inherente a nuestra construcción de contenido esa intención, porque no somos una columna, somos el 50% de la fuerza productiva de esta sociedad, y así no seamos productivas, también formamos parte de esta sociedad, y Ojo, es importante visibilizarlo. perdón, el cuidado es productivo. El cuidado es productivo y absolutamente. el 16% del Producto Bruto Interno de nuestro país está sostenido gracias a las tareas de cuidado, por lo que es importante dar estas conversaciones. Dicho esto, el 6 de agosto se definen muchas cosas, también la ley de falsas denuncias, así que esta agenda legislativa nos da cuenta del modelo de país que se quiere implementar. Este gobierno cipayo, vendepatrias, está poniendo en juego el futuro de nuestros hijos, nuestro propio futuro, la dignidad de nuestro país, y lo que es imprescindible es la organización política y social. Sin masividad en las calles, esta ley sale. Sin masividad en la calle es lo único que puede torcer la definición de la soberanía argentina, una palabra que también nos están robando las categorías, las están haciendo vaciar. Es necesario estar en la calle, poner el cuerpo, a pesar del miedo. Si lo hacemos organizados y si somos más gente que yuta, seguramente no va a pasar nada. Nunca reprimieron cuando la cosa fue masiva, así que el 6 de agosto todos a la calle a defender nuestro territorio. Este es el mensaje de Mundo Alimento de Viejas del Oeste. Esperamos vernos ahí. Nos vemos el próximo domingo por Radio Pública del Oeste. Muchas gracias por escuchar. Chau, Gracias, chicas. Gracias a a ustedes. vos. Bueno, va. Ay, de verdad. Ay, no Va me con falta el la tema. pacha. Me olvidé. Me encantó este tema. Me dice Maxi, lo hicieron con inteligencia artificial. Le digo, pero ni yo sé hacer un tema con inteligencia artificial, la puta madre. Qué bien, claro. ¿Y ahí esto? Qué rico.